Entonces, comenzamos. Bien, cantábamos hace poquito nomás este pasaje, esta canción que decía: cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. ¿Sí? Y lo que vamos a compartir hoy tiene algo que ver con los pasos guiados por el Señor. Tiene algo que ver con la oración también. Cuando dice cantaré de tu amor y tú serás mi pasión, vamos a hablar por lo menos de un personaje de la Biblia que fue un adorador, que sus pasos eran guiados por la voz del Señor y su corazón estaba rendido a Él. Pero vamos a hacer una pequeña introducción. No sé cuántos tuvieron la oportunidad hoy de ver, no sé si fueron hasta la costa o se enteraron por las noticias, que hoy se corrió la maratón de la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Ya es la edición número 30, o sea, van 30 años que se viene desarrollando con distancias de 10, 21 y 42 kilómetros. Y para esta edición ya se anotaron más de 10.000 personas. Tuvieron que cerrar el cupo porque ya no había más lugar. Cada vez más gente se anota para correr. Y algunos como yo hoy corrí, no llegué a anotarme, pero corrí igual. Así que había más de 10.000 personas corriendo. Corrió nuestro hermano Daniel también. Él corrió 42 kilómetros. No está aquí porque se imaginan, está en descanso. Tardó 3 horas 59 minutos, pero llegó al podio. No sé si llegó primero, segundo, tercero, pero lo nombraron, así que nuestro hermano Daniel tiene una gran resistencia para correr. Y un poco de eso vamos a hablar también. Un aplauso, dice Roberto. Vamos a dar un aplauso a nuestro hermano que se esfuerza y llega a la meta, ¿sí? Y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver esto con el mensaje de hoy. Bueno, un poquito está relacionado. ¿Alguien más? Bien, el hijo de Meli también corrió. Bueno, muy bien. 3 horas 45, mirá, bueno, mucho esfuerzo. Y qué bien, y llegó entero. Bueno, mucha gente corriendo, como les decía, y está un poco relacionado con el mensaje, porque en la Biblia existe el registro de una persona que corrió un maratón y más rápido que un caballo. Algunos de ustedes que hace un tiempo que conocen la palabra del Señor, a lo mejor ya se van dando cuenta, ya saben de quién vamos a hablar. Pero les comentaba que hoy estuvimos a partir de las 4 de la mañana haciendo primero de voluntarios, y qué bueno que la organización convocó a jóvenes de iglesias, jóvenes cristianos, la mayoría, porque entienden que han dado un buen testimonio y lo siguen dando y dan un buen servicio. Hay que estar ahí a veces para darle el agua, a veces para ayudarlo con algo, otras veces solamente para darle ánimo, pero qué bueno que jóvenes estén dando buen testimonio y cada vez que se hace una carrera de esta los vuelven a convocar, ¿sí? Es una manera de servir también y dar testimonio, amén. Y se los digo porque cuando muchos corredores terminan, te agradecen y dicen qué bueno, qué buena atención, qué buen servicio. Bueno, gloria a Dios que sea para Él, amén. Y como les decía, entonces es muy llamativo, interesante el crecimiento que está teniendo esta actividad. Imagínense que no todos compiten, algunos participan como yo, no voy para ganar, pero sí para participar, pero el objetivo de la mayoría o de todos es llegar, ¿no es cierto? Poder llegar a la meta, en el tiempo que sea, pero llegar. Y para eso uno se prepara durante mucho tiempo. ¿Cómo será de grande el crecimiento? Que encontré algunos datos interesantes. Dice que antes estas carreras estaban reservadas únicamente para atletas, para deportistas, ¿no es cierto? Miren, en el año 1984 se realizó por primera vez la maratón en la ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuántos participaron? 18 personas, solamente 18, un puñadito. Y la semana pasada se hizo la número 35
y se anotaron más de 10.000 personas. Así que el crecimiento ha sido exponencial, porque ya no solo corren los atletas de élite, los deportistas, sino que mucha gente más se está animando a correr, ¿sí? Y esto sigue alrededor del mundo. Perdón. Es una tendencia, es algo saludable, para algunos es una moda, pero bueno, está hoy en auge en muchas ciudades del mundo y la de Buenos Aires es una de las maratones más importantes. Y entonces yo pensando en esto, digo, bueno, ¿y qué hará que tanta gente quiera correr? ¿Por qué corre? ¿No es cierto? ¿Será que Dios creó al hombre para correr o con cierta capacidad para correr? Y la verdad que investigando un poco sobre nuestra anatomía, veo que definitivamente el hombre tiene capacidades físicas para correr como parte de su diseño original. De hecho, cuando somos chicos, y creo que lo podemos ver, puedo decirlo ahora que no están, ¿no? Pero todos los domingos en la iglesia vemos a los chicos haciendo ¿qué? Corriendo, ¿no es cierto? Ya de chicos parece que nos gusta correr o necesitamos correr. Así que eso, y cuando no los vemos correr, seguramente porque están enfermos, decimos, ¿no es cierto? Así que ver a los chicos correr quiere decir que están saludables. Y cada vez es más grande la amplitud o la franja de edades que corren. Ya ahora se hacen carreras para chicos, corren 1 kilómetro, otros corren 3, otros corren 5, y ya después los de mayores de 18 empiezan con las largas distancias. Pero qué interesante, y una de las cosas que a mí me motivó hace unos años atrás también para empezar a correr, cuando iba de voluntario, veía personas mayores de 70 años llegar a la meta también. Y hay casos extremos de 80 años que han corrido 42 kilómetros. Así que sin duda es que hay una parte en nuestro diseño que nos permite correr largas distancias, tener resistencia, ¿sí? Y algunos científicos aseguran que entre los mamíferos el ser humano es el mejor preparado para recorrer grandes distancias y que el hombre podría superar inclusive a un caballo en una maratón. La explicación que dan algunos de estos científicos para ello es sencilla. Dicen que la capacidad del ser humano para recorrer grandes distancias con una destacada resistencia le permitió incorporar a su dieta la carne, es decir, le permitió salir a cazar para obtener alimento. En otros lugares dicen que se guiaban viendo a los pájaros y entonces sabían que ahí había algún animal que había recién muerto o había sido atacado y de ahí podía también obtener su alimento. De hecho, todavía hay tribus en África que lo siguen haciendo y no es casualidad que la mayoría de los maratones lo ganan ¿quiénes? Los africanos, ¿no es cierto? Tienen una contextura física y una resistencia que les permite correr y correr y correr y no cansarse y cada vez lo hacen más rápido. Lo bueno es que muchos de ellos ahora lo están usando también para causas solidarias, ¿sí? En beneficio de aquellos que menos tienen o por algún tema de salud. En fin, también pude encontrar que nuestro cuerpo tiene, además de la resistencia física, un diseño que nos permite, como decirles, refrigerar rápidamente nuestro sistema. A través de la transpiración, el cuerpo humano se refrigera y puede seguir corriendo, y el vello que cubre nuestra piel también nos protege de las altas temperaturas. Así que no tengo duda que todo esto fue diseñado por un experto. Amén. Dios nos hizo de una manera muy especial y el cuerpo humano, como dicen, es una máquina perfecta, ¿sí? Bien, entonces, esto que demuestra que muchas veces tenemos capacidades físicas y también, ¿por qué no?, intelectuales, que por diversos motivos no las usamos o no las aprovechamos al máximo, ¿no es cierto? Esto hasta aquí vendría a ser la introducción, porque no vine a hablarles en esta tarde, como les decía, ni de maratones ni de biología, pero qué interesante que tenemos tantas capacidades, como les digo, físicas e intelectuales, y muchas veces las ignoramos, no las usamos para nuestro propio
provecho, ni para el del prójimo, y para servir a Dios. Ouch, dígale a su vecino, si quiere le da un codazo, eso fue para vos y para mí también, ¿no? Tenemos que ponerlas al servicio del Señor, porque las tenemos, ¿sí? Amén. Es interesante, como les decía, que la Biblia registre y refleje tantos acontecimientos y situaciones que se repiten hoy en día y que seguramente se van a seguir repitiendo en el futuro. Por eso, cuando les decía de esa capacidad que tenemos para recorrer grandes distancias, no podía dejar de acordarme de, por ejemplo, el pueblo cuando salió de Egipto. Caminó y caminó y caminó tremendas distancias. También cuando salieron a explorar la tierra prometida, o cuando dieron 7 vueltas a Jericó, y tantas otras historias donde se caminaban grandes distancias para lograr objetivos. No podemos dejar de mencionar al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que recorrió infinidad de ciudades llevando el Evangelio, y qué menos hablar de nuestro Señor Jesucristo, que todo el tiempo iba caminando y pasando por las aldeas, llevando las buenas nuevas del Señor. Amén. Así que el caminar y el correr ya está en nuestro ADN. Pero hubo, como les decía, un personaje bíblico entre muchos que fue un corredor destacado. Corrió mucho y muy rápido. Aquellos que están hace un tiempo, les decía, en los caminos del Señor, tal vez ya hayan intuido que vamos a hablar, o estamos hablando, del profeta Elías, ¿sí? Él en una oportunidad corrió y muy rápido, y sus pasos eran guiados por el Señor, como decía esta canción. Y en esa oportunidad que corrió muy rápido, seguramente lo sorprendió a todos los que estaban al lado de él. Elías fue uno de los principales profetas de Israel. Habitó en la tierra de Galaad y, si me permiten el término, comenzó su larga carrera como profeta en Israel durante el reinado de Acab. Luego siguió durante el reinado de su hijo Ocosías, el hijo de Acab, y también se lo menciona al final del reinado de Jehoram en el reino de Judá. Él fue un ejemplo de adoración verdadera, como les decía al principio también, en un tiempo en que la condición espiritual y moral de Israel había decaído de manera alarmante. El rey Acab estaba reinando en ese momento, hijo de Omri, había continuado la adoración de becerros introducidas por el rey Jeroboam, y peor aún, se había casado con Jezabel, la hija del rey sidonio Edbaal. Y bajo la influencia de Jezabel y su padre, Acab incrementó de gran manera la adoración a Baal en gran escala. Se multiplicaron los sacerdotes y los profetas de Baal. Y la corrupción alcanzó un grado extremo, pues el odio de Jezabel hacia Jehová provocó la persecución y el asesinato de sus profetas, lo que los obligó a esconderse en cuevas, ¿sí? Si tienen a mano, vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes 16, versos 32 y 33. Dice así: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Este era Acab. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar ¿qué? La ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Sí? Así que en ese contexto, un rey perverso, un rey que estaba enemistado con Dios, con Jehová, que destruyó sus altares y edificó altares a otros dioses, le toca a Elías intervenir y darle unas cuantas profecías. Veamos en Primera de Reyes a continuación, capítulo 17, versos 1 al 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, como decía esta canción, ¿no? Él oyó su voz, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Así que imagínense con un rey malo decirle, mirá, va a venir una sequía, no va a haber lluvia, esto es lo que dice Jehová, le dejó la palabra y se tuvo que ir a esconder. Dios le mandó que se escondiera, ¿sí? Bien, entonces dice en el capítulo 18, versos 1 y 2, ya entonces más enojado estaba el rey todavía por la sequía que tenían, que duró 3 años, y dice así, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ¿sí? 3 años sin lluvia, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, ¿sí? Así que no solo que había un rey malo, sino que el pueblo ya estaba pasando hambre, estaban en gran necesidad y las cosas no estaban muy bien. Y ahí es donde le toca intervenir a Elías. Cuando le dice, ve, muéstrate a Acab, nos está entonces diciendo que anteriormente, o confirmando, mejor dicho, que Dios le había dicho a Elías que se escondiera y que ahora era el momento de presentarse al Señor. Él estaba esperando el tiempo de Dios que se cumpliera para él ir y hablar nuevamente con este rey. Y Elías simplemente obedeció al mandato de Dios. Aunque sucedió a través de las oraciones de Elías, sus oraciones eran sensibles hacia la dirección de Dios, o sea, él sabía cuál era la dirección que Dios le había marcado, y la sequía no comenzó o terminó como resultado de la voluntad de Elías, sino de la voluntad de Dios. Amén. Dios le había dicho lo que tenía que hacer, que orara, él oraba, y cuando se cumplió el tiempo, Dios le dijo, bueno, ahora sí, anda y dale esta palabra. La historia continúa en los versículos siguientes. Vamos a ver en 1 Reyes 18, versos 7 al 10. Y aquí aparece otro personaje más, Abdías. Dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. ¿Sí? Bueno, aquí habla entonces de la persecución que tenía Elías. Por eso Dios le dijo que se escondiera, porque se iba a enojar tanto el rey, que dice que no hubo nación ni reino que no lo fueran a buscar. Así que era el prófugo más buscado. ¿Vieron cuando hoy decimos el terrorista más buscado, el prófugo? Bueno, en ese momento Elías, el rey estaba muy enojado con él porque pensaba que por culpa de él había sequía, cuando en realidad la culpa era del rey y aquellos que habían prevaricado contra Dios, ¿sí? Era su rebelión la que había hecho que hubiera hambruna, que no hubiera lluvia. Así que por eso en el verso 10 el mayordomo le dice, ¿qué te hice yo para que me mandes a matar? ¿Por qué? Porque después explica que si el Abdías, el mayordomo, iba y le decía, lo encontré a Elías,
y lo vamos a buscar y no lo encontramos, me va a matar, porque va a decir, no estaba, era mentira. Por eso el temor de Abdías. Y a veces pasamos por alto los versículos 3 y 4 de ese mismo capítulo. Yo se los leo rápidamente y dice así: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Él estaba con el rey, pero sin embargo no compartía lo que el rey hacía, sino que era temeroso de Dios. Miren lo que dice en el versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Así que Abdías se jugaba la vida también, ¿no es cierto? Porque sabía que el rey andaba buscando a todos los profetas de Jehová, pero sin embargo él, por lo menos a 100, le salvó la vida. Y cuando lo vio a Elías dijo, no puede ser, si yo digo esto me van a matar. Pero ahí es donde Dios le dice y le confirma, le dice a Elías, no, decile que te vas a presentar. Y eso le dio tranquilidad a Abdías. Eso pasa en los versículos 15 y 16. Dice así: Elías respondiéndole a Abdías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Parece una novela, ¿no? Resulta que lo encuentro, no lo encuentro, está, no está, se ponen de acuerdo y se van a encontrar. No creo que Elías lo odiara al rey, pero el rey sí, ya lo odiaba y lo había buscado para matarlo. Sin embargo, Elías seguía obedeciendo la voz del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? En los versículos 17, 18 y 19, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Así que acá Elías redobla la apuesta. Dice, no, la culpa es de ustedes. Si querés, trae a todos los profetas. Y ahí es donde, historia conocida también, ¿no es cierto? Elías proclama, y el pueblo, mejor dicho, proclama quién era el Dios verdadero, después de haber desafiado a los profetas de Baal. Entonces, aquí ya Dios le da una victoria muy importante al profeta Elías. Pero no dejó de ser una prueba difícil. Y ahora venía otra. Pero esto había pasado, ¿por qué? Porque si la lluvia venía, algunos dirían, no, entonces fueron los profetas de Baal, no, fueron los profetas de Acera. No, fueron eliminados todos esos profetas y recién ahí Dios le vuelve a dar esa autoridad a Elías, decirle, orá para que venga la lluvia. Y así sucede. Seguimos en el Primera de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 44. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe. Ahí le está dando órdenes al rey, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Estaban en el monte, le dijo, anda a comer allá, yo voy a orar para que venga la lluvia. Y después de 7 veces, que esa lluvia no venía, el criado le dice, sí, ahora sí, ahí ve una pequeña nube como la mano de un hombre. Y ya Elías
si prestamos atención, dice, porque una lluvia grande se oye. Él no la vio, pero ya escuchó, no sé, en fe, si el Señor le habló, pero le dijo, la nube y la lluvia se acerca. Sabía Elías entonces que debido a esa adoración a Dios, que los Baales habían sido derrotados, que el propósito de la sequía se había cumplido y ahora la lluvia estaba en camino. Elías y Acab ahora iban a hacer cada uno lo que quería hacer. Elías iba a orar y Acab iba a comer. Y aquí dice que el interés que tenía el rey Acab no era salvar a su pueblo tampoco, sino que los mandó, salió él por un camino, Abdías por el otro, dice que a buscar pastos, porque no querían que se murieran los animales, para ellos poder tener, para seguir comiendo. Pero ni siquiera era que se estaban preocupando por su pueblo, ¿no? Qué rey malo. Y Elías, qué rey que le tocó confrontar. Pero bueno, acá vamos a llegar entonces prácticamente al punto que les mencioné al principio, y es el verso 44, también de Primera de Reyes, capítulo 18, ¿no? Cuando le dijo, bueno, ve una pequeña nube, como la palma de mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Se venía la lluvia, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando su esposa o su mamá le dice, viene el agua, saca la ropa que viene el agua? Bueno, así de una vez corrido porque se venía la lluvia, ¿no es cierto? Y entonces ahí dice en el versículo 46, después que le dijo, bueno, preparen el carro del rey, tienen que salir corriendo, y en el verso 46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, quiere decir que se preparó y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bien, salió corriendo Elías, el gran maratonista, y salió corriendo adelante del carro del rey Acab. Y esto ha sido obviamente una fuerza sobrenatural para correr lo que algunos dicen entre 20 y 30 kilómetros a campo traviesa, sin las zapatillas que se usan hoy, sin hidratarse, salió corriendo, ¿cierto? Y llegó antes que el rey en su caballo. Tal vez no sepamos bien cuál era el objetivo, porque él tenía que llegar primero que el rey, pero probablemente haya sido para él decírselo a Jezabel de lo que había pasado, que la lluvia venía, que era Dios quien mandaba la lluvia, que él no le tenía miedo, aunque sabía que estaba amenazado de muerte, que ella se iba a enojar mucho, pero se lo dijo en medio aún de todos sus enemigos, porque él estaba confiado en el poder de Dios y la protección divina, ¿sí? Así que, hermanos, tenemos, como les decía también al principio, la capacidad física de correr, unos más, otros menos, pero cuando la unción de Dios viene sobre nuestra vida, cuando su mano y su poder están sobre nosotros, somos capaces de cualquier cosa. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Me da un amén para animar un poco? Ya estamos terminando. Miren, hay mucho más para poder descubrir o desentrañar de toda esta historia. Y en las demás historias del profeta Elías, que seguramente han leído muchos de ustedes, pero acá se puede hablar de fe, se puede hablar de oración, de fortaleza, pero también de temor y de saber esperar en Dios y de creer que todo está bajo su control. Este mismo profeta que se había envalentonado porque Dios le dijo, andá y habla con el rey, en otro momento tuvo miedo de morir, pensó que lo mataban porque ya no quedaban, él creía que no quedaban más profetas sino él, y escapó, se fue nuevamente a una cueva y hasta le pidió a Dios que le quitara la vida. Así que miren cómo podemos pasar de un extremo al otro, ¿no es cierto? Pero esto nos demuestra que el profeta Elías era tan humano como nosotros. Obviamente tenía una relación muy especial con el Señor, pero él dependía y necesitaba del Señor como lo necesitamos nosotros.
La única diferencia entre Él y nosotros la puede hacer nuestra fe y el poder de Dios sobre nuestras vidas si confiamos y esperamos en Él. Amén. Y cuando veo tanta gente corriendo, como les decía hoy, quizás con la motivación de superarse a ellos mismos o por el deseo de correr junto con otros amigos o de sentirse bien, algunos con el objetivo o el único objetivo de ganar y otros, como les decía, simplemente de llegar a la meta, pero teniendo todos un objetivo claro, que era el llegar y llegar de la mejor manera. Porque muchas veces si nos proponemos metas, las podemos alcanzar. Metas, hablo en este caso, humanas, personales, no hablo de visionar las cosas ni nada raro, pero si nos proponemos ciertas metas alcanzables, las podemos lograr, amén. Por lo menos en lo físico y en lo natural, porque Dios nos ha dado una gran capacidad para hacer muchas cosas, muchas veces más de lo que creemos y de lo que imaginamos, ¿sí? Para cerrar, les cuento que aquellos atletas, deportistas o aficionados que corren 42 kilómetros, como corrieron algunos hoy, está comprobado que existe algo que se llama el muro. En el kilómetro 35 es como que llegás a ese punto de agotamiento, ¿no? Está comprobado que en la mayoría pasa eso, llegás al kilómetro 35 o 36 y te falta poco, pero es como que ahí llega nuestra resistencia natural humana. Y ese kilómetro 35 dice que es donde la mayoría abandona, ¿sí? Porque empiezan los calambres, los dolores y ni hablar la cabeza que te empieza a jugar en contra. No, ya no podés, ya no llegás, no te preparaste bien. Bueno, de esa misma manera, como les digo que muchos abandonan en el kilómetro 35, dice que para otros es la bisagra. A partir de ese kilómetro pueden, si se recuperan, llegan a la meta y hasta podrían seguir corriendo más, ¿sí? Y esto, ¿por qué se lo menciono? Porque sacan fuerzas a veces de donde no tienen, fuerzas naturales, pero más que importante es en el plano espiritual que en lo físico, porque a veces en lo espiritual nos puede llegar a pasar algo parecido. Llegamos a ese punto en que decimos, bueno, hasta acá llegué, no puedo más, estoy cansado, me rindo, ya no tengo más fuerzas para seguir, queremos abandonar, estoy sin fuerzas. Pero bueno, es ahí también donde interviene el Señor, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor le da fuerzas a ¿quién? Al que no las tiene, ¿no es cierto? Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, cuando no tenemos fuerzas, el Señor interviene. Así como lo hizo con Elías. En un momento se le acabaron las fuerzas, pero vinieron las fuerzas del Señor y le ayudaron a poder terminar. Y así con tantos otros ejemplos de la Biblia y de la vida contemporánea también. Elías tuvo muchos desafíos y muchas pruebas. Eran tiempos muy difíciles, como le mencioné, casi como los de ahora, o por lo menos como sucede en muchos países hoy en el mundo que le dan la espalda a Dios, ¿no? Hablaba acá del rey Acab y que se habían corrompido, había mucha corrupción, había mucha violencia, le habían dado la espalda al Señor. Bueno, en ese contexto Elías tuvo que ponerse los zapatos, las sandalias y seguir predicando o por lo menos trayendo profecía de parte del Señor. A pesar de esto, él no renunció, continuó profetizando de parte de Dios y a cada prueba que tuvo le sobrevino ¿qué? Una victoria, ¿no es cierto? Cada vez que tuvo esas pruebas, el Señor lo respaldó, le dio una victoria y le dio fuerzas para continuar y pasar otra prueba más, ¿sí? Así que en esta tarde quería que no te quedes simplemente con las carreras y con cuántos kilómetros puedes hacer corriendo o caminando, sino que lo importante es la resistencia que tengas hasta llegar a la meta y alcanzar ese propósito de Dios que tiene para tu vida. Así que, en conclusión, no te desanimes, haz lo que Dios te mande hacer,
no importando las pruebas y los enemigos, porque seguramente el Señor estará contigo como poderoso gigante. Amén. ¿Lo creen? Dale un aplauso al Señor entonces. A no desanimarse, a seguir corriendo, a seguir caminando. Amén, que el Señor está con nosotros. Hermanos, bueno, que Dios los bendiga. Espero que puedan disfrutar lo que queda este fin de semana largo con sus familias y los esperamos, como les decía entonces, próximo miércoles 18:30 y 19:30 la reunión general. Amén. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.